Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias de Elche Podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Toni. Seguro que lo conoceréis la mayoría de vosotros por verlo en las redes. Tiene un blog de salir a comer en Elche. Y nada, Toni, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por decirme que sí. Un placer. Bueno, coméntame un poquito, ¿cómo empezó la idea de voy a crear un blog de restaurantes en Elche? Pues todo empezó porque empecé a trabajar como comercial, sirviendo a hostelería, trabajaba para una empresa cárnica y demás, entonces pues bueno, fui como testeando todos los barrios para conocer todos los sitios, para después venderles, y me sorprendió la cantidad de sitios que había, que no conocía. Siempre conocía los cuatro, los que te recomendaban, los tal, y fui descubriendo un montón de sitios. Y después, en una mañana corriendo, como me gustaban mucho las redes sociales también, y ya trasteaba y demás, pensé, pues voy a hacer una página para ver si a la gente le pasa lo mismo que a mí, que se sorprende de los sitios que hay. Y nada, y así lo hice, y al principio compartía simplemente pues la foto de la fachada y ya está, y dónde estaba el sitio, y eso poco a poco se fue creciendo en Facebook cuando no existía Instagram, y la gente lo fue compartiendo y muchos comentarios y guay. Porque tienes un montón de seguidores. Sí, ahora ya somos una gran comunidad. De hecho, bueno, en Facebook cuando empezamos, donde empezamos tenemos 20.000 seguidores, en Instagram 30.000 y bueno, y en TikTok pues unos pocos menos, llegando ahí a 10.000. Y muy bien, y también dando el salto a YouTube, que también me molaría. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues exactamente no te lo puedo decir, pero más de 10 años llevo. Es una trayectoria buena. Sí, esto empezó hace muchísimo tiempo, ya te digo, cuando no existía Instagram, no existía ninguna otra red social. Bueno, existían más redes sociales, pero no eran tan potentes. Creo que LinkedIn también existía y tal. Y empezó como una página de Facebook. Las primeras páginas de empresa, pues también hice una página así, de esas de empresa, y ya está. O sea que hará más de 10 años seguro. Pues es una trayectoria. Sí, buena. O sea que sí, he visto pasar muchos restaurantes en la página. Hay un lío que yo llegar. ¿Te acuerdas del primer restaurante en el que fuiste? Wow. Pues el primero que publiqué lo podría mirar porque al final es ir haciendo scrolling hasta llegar al primero. No, realmente no me acuerdo. El primero sé que fue uno de los típicos, pues a lo mejor sería un Mamalola, un El Granero, o a lo mejor incluso La Finca o la Masía de Chencho, a lo mejor fue el de los primeros, alguno de esos. Creo que recuerdo que puse la foto, simplemente la localización y ya está. Y la gente comentaba, pero era una burrada. A veces me pasa yo publicar siempre a las 9 de la noche, y me acuerdo de llegar a pasarme hasta las 12 de la noche contestando comentarios. Es la hora punta de la cena que todo. Sí, cuando aquello cogió volumen, era un boom. ¿Y tienes alguna anécdota? Anécdota en algún restaurante, pues tendrás un montón. Cuando empezó el rollo de Instagram, que ya iba a los restaurantes a probar y tal, y a compartir los momentos, se me olvidaba siempre grabar. Los platos, hacerle fotos a los platos se me olvidaba. Estaba comiendo, claro, te metes ya en el rollo y tal, en no sé qué, y eso que me dejaba el móvil ahí al lado del plato y cuando me quería dar cuenta iba por el segundo. No había grabado los anteriores. Bueno, yo supongo que sabré, son anécdotas de novato, ¿no? Sí, ahí cuando empiezas que dices, ostras, ¿cómo es posible? Pues sí, ¿no? Y no solo me pasó una vez, sino me fue pasando varias veces hasta que ya que cogí esa rutina de grabarlo y demás. Sí. Y a veces, alguna vez casi me pasa ahora. O sea, después de tantos años, incluso si estoy muy metido en una conversación o algo que empezamos,
pues me sigue pasando a veces. Y seguramente te habrá pasado también el que cuando has ido a comer estaba ya el plato frío, ¿no? Sí, claro, eso cuando a medida que le vas haciendo fotos, le vas grabando, ahora que me grabo a mí mismo comentando el plato y demás, sí que me suele pasar, porque a ver, no me sale siempre toda la primera, sino vas diciendo que tal, que te atascas, que esto, que lo otro, y al final pues el plato pues se queda ahí un poco frío. Pero bueno, bien, sí, está bien, son los gafes del oficio y ya está, hay que contar con ellos. Ahí está, bueno, y ahí, siendo tú community manager, que Ujú. estarás cansado de ver en las redes Ujú. sociales restaurantes, Ujú. ¿qué fallos o qué dices tú? Ay, esto falla, lo que más suele fallar en los restaurantes a la hora de publicar en sus redes. Bien, sí, las redes de los restaurantes y tal les dejan un poco que desear, eso por carácter general. De un tiempo a esta parte sí que es verdad que ha mejorado la casa porque ya cuentan con gente que les gestione las redes sociales y entonces Claro, la cosa cambia. profesionales. Pero aún quedan restaurantes que se llevan ellos sus propias redes sociales y fallan, sobre todo fallan mucho en publicar cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido. Una foto así mal colocada de algunos platos, de algún tal, no acaban de acertar con lo que la gente quiere ver, Ya. sino más bien con lo primero que se les ocurre y ya está. Y las redes sociales pues hay que llevarlas, y más si son de un negocio, un poco cuidadas, con la información precisa para que la gente se entere y demás, porque si no, pues ¿para qué vas a llevarlas? Porque al final te puede hacer es más perjudicial que la ayuda que puedes recibir. Claro, es que también se piensan los negocios que pagar a un community manager, ¿no? ¿Para qué? Si lo puedo llevar yo las redes perfectamente. Y ahí es cuando te das cuenta que dices, madre mía, o sea, Claro. ¿qué es esto? Sí, al final. Es una ventana, ¿no? Para el cliente, Sí. para captar clientes. Sí. Además, es que si tienes un negocio y tienes tiempo para llevar y gestionar las redes sociales, pues seguramente el negocio no te vaya muy bien. Sí, ¿verdad? Es verdad. Porque al final necesitas tiempo para invertir en eso, que al final nosotros como profesionales lo invertimos por las empresas y es una sección, un área importante como y más en un restaurante con todas las áreas que tienes que controlar, como para que puedas estar manejando tú las redes sociales a ese nivel. Claro. A ese nivel que, hombre, a nivel usuario, pues si vas a subir cualquier cosa y demás, pues tampoco te hace falta mucho, pero al final de eso realmente no se nota. Claro, pero es eso, como es una... lo está enseñando a tus clientes o a tus futuros clientes, claro, que menos te esté un poco cuidado, claro, con ¿verdad? Información precisa, con un plato, una foto bien hecho, que se te resulte curioso, llamativo, claro, que sea apetecible. ¿Qué es lo que ves tú eso primordial para un restaurante? ¿Qué es lo primero que tiene que, aparte de sus platos, ¿no? Aparte de unas fotos buenas. Pues hoy en día la tendencia en redes sociales está clara. Hoy en día se tienen que mostrar. Si eres el dueño de un negocio y quieres llevar las redes sociales, tienes que mostrarte y explicar tú mismo la información que quieres dar del restaurante, explicando cómo elaboras un plato, explicando alguna anécdota, incluso haciendo algo de humor para romper ese hielo y conseguir un trato más cercano con la audiencia y demás. Al final, la imagen de tu negocio tienes que ser tú, claro, y te tienes que mostrar. Claro, y que participen, ¿no? Claro, y que participen, que vean que el público, interactúen con clientes también, que se vea mucho. Al final, las redes sociales lo que nos atrae es la gente. Entonces, cuanto más participe la gente, mejor. Interactúe y demás. Más natural, mejor, ¿no? Más natural, cosas del día a día y tal, sobre todo si es un restaurante que a lo mejor es más tipo bar, que ofreces tapas, lo tuyo es el terraceo, el buen ambiente y todo eso, pues siempre favorece que salga público. Bueno, ya te hace una pregunta, que tienes que mojarte, ya que has ido a tantos restaurantes. Okay. Dime 3 restaurantes que digas, estos no fallan en el 3 restaurantes, jolín, a ver. 3, 4, es que tú... Esa pregunta es difícil porque hay muchos estilos. Entonces, realmente, por ejemplo, si te vas a un estilo muy top,
Yo de los que prefiero es el Misteri de Ana o la Masía de Chencho, por ejemplo. Son dos que si quieres una cena elegante, comer un producto muy top, una cocina muy selecta. En el caso del Misteri de Ana, una cocina de vanguardia, que no hay muchos, y en Elche muy poquitos, porque al final cocina de vanguardia es aquella que elaboras mucho, que mezclas alimentos, sabores, texturas y demás. Entonces tienes que irte a ese restaurante. Si ya lo que buscas es algo más, pues un nivel medio y tal, por ejemplo está Gloria Bendita, que está en el centro, que es muy bueno, hacen unos arroces espectaculares, también tienes tapas. Si buscas más rollo terraceo, bar, buen ambiente y demás, tienes Pura Cepa, también unas tapas perfectas, cocina casera y demás. Después también tienes La Taberna, que tiene una buena terraza ahí en el Pirulí y tal, y hacen todo caserico también. Después hay uno muy bueno que abrió este año, que además es el último que he publicado, que se llama La Picaeta. Ajá, también sí. de unos chefs y tal. Sí, Juan. Que tienen, claro, Juan y Tobal y tal, que tienen mucha experiencia en esto, en la gastronomía, y que se juntaron y abrieron su restaurante y les funciona muy bien. ¿Verdad? Pero porque también lo hacen, es que no falla, también lo hacen muy bien y tienen mucha dedicación, mucho amor por lo que hacen, los platos lo elaboran todos ellos y al final eso se nota. Sí, yo se conozco nota, a Juan, sé gente... que es un gran cocinero y eso le pone mucho amor, Claro. le pone mucho amor. Claro, pues ese es que la receta perfecta para que te funcione más siendo un restaurante. Cuando haces los platos con ese amor, ese cariño, ese tacto, Sí. los cuidas tanto, los haces tú y ofreces un buen servicio, es que la gente va. Si es que desde que abrieron lo tienen lleno y tal. Y le dedicaremos un podcast a ellos, a ver claro, si... pues oye, tienen mucho que contar, con toda esa experiencia que tienen. Pues han pasado, vamos. Creo que hacen un año ahora, dentro de poquito, sí, de que lo abrieron. En marzo creo que me dijeron que abrieron y bueno, pero bueno, anteriormente los trabajos que han hecho y demás, vamos, tienen trayectoria. Claro, ahí te pondrán contar miles de anécdotas y de historias y de todo, son muy profesionales. Yo los conocí y me caen muy bien. Son muy majos. Si tuvieses que hacer un emoji sobre de típica ilicitana, ¿qué emoji harías? Haría el de la costra. La costra. No, soy ganando ni buena ahora. Decir que no. Sí que es verdad que bueno, estamos ahí como lo tenemos ese plato en convivencia con las dos ciudades, pero yo creo que el Shell hizo que la costra se situase más en el mapa. ¿Verdad? Sí. Yo creo que eso es muy típico. Sí, aparte de la granada, pero claro, la granada y tenemos los pipes y carases también, un plato muy, muy típico aquí, el arroz de conejo caracoles. Qué bueno. Que no en muchas localidades se sirve, eso de los caracoles la gente lo lleva sí, lo lleva mal. Yo alguna vez la gente de fuera que lo he dicho Sí. Digo, pues estaba muy rico. Claro. Estaba muy rico. Vamos, le deja, y si sobre todo si es a la leña y demás, vamos, le deja un saborcillo que eso, pura delicia. Sí, dime. ¿Cuál es el mayor pecado gastronómico que tú dices? A ver, claro, tú que sabes a comer tanto, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo pueden hacer esto, por favor? O sea, pues hombre, la paella con chorizo. ¿En serio? Yo creo que es lo peor que he oído después de la pizza con piña. Bueno, eso podemos hacer otro podcast. Sí, eso va para uno entero y es un buen debate. Para hablarlo. Un buen debate. Al final, pues a ver, yo respeto mucho, mientras haya gente que se lo coma, me parece perfecto. No, claro. Porque mientras, a alguien le guste, pues bien, que puede, pero claro, gastronómicamente hablando, joder, hay alimentos que no tienen por qué cuadrar. Porque ya, es verdad. Claro, no tienen por qué unirse. Es verdad. Sería un poco, pues, hacer un arroz con ese producto tan distinto para que pegue, pues, joder, me parece un delito. Y más siendo de una tierra donde los arroces se tratan tan bien en esa tierra y cada vez que voy fuera lo valoro más. Sí. O sea, tenemos una gastronomía de arroces que es que en ningún lugar de España
lo tienen. No. O sea, es el plato estrella. Ni siquiera, y que a lo mejor creo conflicto, ni siquiera en Valencia. No, que va, que va. Yo voy a Valencia y sinceramente la paella valenciana, Perdonad, valencianos. con todo respeto, está muy bien ese plato y tal, pero a mí, después de estar acostumbrado a comer los arroces alicantinos y de aquí de Elche, me parece más bien sosica. Yo tengo una anécdota sobre el arroz fuera, de hecho fue en Sevilla, fui a tapear y pues ahí en Sevilla pues te ponen la tapita, te pides el vino y la tapita, bueno, son tapazas. Y a lo mejor arroz, y digo, perdona, digo, estás hablando con una alicantina. Claro, Este arroz no lo has probado en tu vida. Cuando era una masa que parecía cemento y yo te digo, por favor, yo te invito a que vengas a Elche. Claro. Es que es tremendo, es tremendo. Y si te vas a Madrid, ¿dónde te vayas? Es que no, incluso saliendo de Alicante, frontera, incluso en el norte de Alicante y tal, a veces intentan unos arroces que dices, wow, qué diferencia, ¿no? Que dices tú, al final es un plato relativamente sencillo. Sí, bueno, sí. Pero bueno, fuera de esta zona, de lo que es Elche, sobre todo el Camp de Elche, Alicante también, y a lo mejor Pinoso con los arroces, que también los hacen muy buenos y tal, y la Vega Baja y demás, ya te sales fuera de ahí, incluso a Murcia y tal, y ojo que ya se nota, ¿eh? Se nota que no atinan, no tienen esa mano, no atinan tanto, o es que a lo mejor tienen gustos distintos. No, y aparte, pero... a ver, tampoco puedes abarcar hacer todo lo que se hace, la gastronomía que se hace en España. Cada zona tiene cosas. Aquí el gazpacho manchego. Pues hombre, habrá sitios que lo hagan muy bien, evidentemente, pero de la Mancha, comerte un buen gazpacho. Cada cosa es su zona, sí que es verdad. Y ahora la pregunta para terminar, porque me está entrando un hambre después de estar hablando. ¿Tapa o plato gourmet? O sea, buena pregunta. Bueno, no sé si podría elegir entre una cosa u otra. Yo creo que la ocasión es lo que te hace elegir eso, ¿no? Si vas ahí a una celebración o algo, pues sin duda un plato gourmet con esas características diferentes, esos sabores únicos, ¿no? Esas salsas bien elaboradas y demás. Y vamos, si vas en plan colegueo y demás, unas tapillas, siempre te dan, claro, unas bravas, una ensaladilla, unos calamares. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos, pero ahora que nos a comer tú y yo juntos por ahí. Claro, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Nada, muchas gracias. Creo que hemos aprendido mucho, tanto de redes sociales como de gastronomía. Tenemos una gastronomía muy buena en Elche. Sí. La verdad es que pues, tenemos un campo muy abierto, tanto en precios como en sabores, tenemos una variedad muy, muy grande. Sí. Muchísimas gracias mucha suerte de estar en por venir. Nada, gracias a ti por invitarme. Y nada, aquí que terminamos este podcast. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Y nada, nos vamos a comer algo, porque me han dado mucha hambre. Si alguno de vosotros tiene alguna historia que contar, pues aquí estamos. Nos metís en nuestras redes sociales, nos enviáis un mensajito y nada, y encantada os atenderemos. Hasta luego. Ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita. Exacto. Hasta luego.